Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Julián Alfonso Campo Parodis, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador, UPEL. Gracias al doctor Jesús por darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias de cómo ha sido el uso del programa Atlas TIC. Este proporciona un sinnúmero de herramientas que facilitan la realización de todo tipo de tareas y procedimientos propios de la metodología cualitativa en nuestras investigaciones. En este video se presentan los conocimientos adquiridos sobre el análisis cualitativo de datos textuales en Atlas TIC, que nos proporcionó el ensayo con Maritza, que abordamos temas como el análisis exploratorio, la creación de citas, la codificación de datos, la gestión de proyectos, la importancia de la segmentación adecuada en el nivel textual, que permiten profundizar las causas de los fenómenos sociales que deseamos investigar en nuestras instituciones educativas, lo que resulta indispensable para su comprensión. Los estudios cuantitativos centrados en la parte del consciente del imaginario colectivo no reflejan más que una parte del mismo. Es por ello que muchas veces los problemas sociales siguen existiendo y perpetuándose en nuestras comunidades sin darle solución alguna. Diseñamos este esquema de trabajo de nivel textual de cuáles fueron los pasos, los procedimientos que hicimos para el uso del programa. Primero, el análisis exploratorio, que fue la nube de palabras, la lista de inclusión y la lista de inclusión. Claro, sin dejar lo menos importante que fue primero familiarizarnos con el programa, descargarlo, conocer sus herramientas, conocer su uso, cada una de sus pestañas. Luego el análisis confirmatorio de esa lista de inclusión. Tercero, el proceso de codificación. Cuarto, la creación de cita. Quinto, renombrar y desvincular el enraizamiento. Sexto, esa lectura importante de los datos. Luego de la exploración del programa, nos familiarizamos con él. ¿Para qué? Para así agregar la información al software, como fueron los diferentes documentos que se encuentran en texto, audios y videos e imágenes. Al agregar esos archivos como documentos de texto, entrevistas, diario de notas y periódicos que son relevantes, luego de familiarizarme con la herramienta y con las pestañas disponibles para trabajar en el software, esta me permitió hacer el ejercicio para la exclusión e inclusión de palabras y así también, como se observa en la lámina, la creación de la nube. En la lista de inclusión, en ella nos permite tener una información más limpia y la nube de palabras nos permite identificar esos conceptos más utilizados. A su vez, la lista de palabras son útiles en el análisis cualitativo por diferentes razones. Nos permiten una exploración inicial de los datos, obtener una visión general y rápida del vocabulario utilizado en los documentos aportados. Estos pueden ayudar a identificar temas, conceptos, términos claves que son frecuentes en los datos e incluso antes de comenzar esa codificación formal y final que deseamos. También aquí nos permite identificar esas palabras clave. Al observar esas palabras con mayor frecuencia, como se ve reflejado en la lámina, que se pueden identificar esos términos centrales que probablemente sean importantes para la investigación, que nos puede guiar en el proceso de codificación y ayudarnos a enfocar a hacer un mejor análisis de nuestra investigación. También nos permite detectar esos patrones lingüísticos. Las listas de palabras pueden revelar esos patrones, el uso del lenguaje que predominan en ciertos tipos de palabras, como son los adjetivos, los verbos, los sustantivos o esa repetición de frases que hacemos en nuestra investigación. La comparación de documentos o grupos. Se puede generar una lista de palabras separadas para diferentes documentos o grupos de documentos y compararlas para identificar su similitud, las diferencias en el lenguaje utilizado. Esto puede ser útil para analizar desde diferentes perspectivas o tener una experiencia
mucho mejor. También es un apoyo importante en la codificación. La lista de palabras puede sugerir aquellos códigos basados en los términos que aparecen con mayor frecuencia. Esto puede ser especialmente útil al inicio del proceso de la codificación o cuando se abordan nuevos conjuntos de datos. La identificación de palabras vacías o irrelevantes. Esas palabras, esto nos permite identificar esas palabras comunes como artículos, preposiciones, etcétera, que no pueden ser relevantes para ese análisis. AtlasT permite crear una lista para excluirla en un futuro pues, de nuestra investigación. Una cuantificación básica. Aunque este es un software de análisis cualitativo, la lista de palabras proporciona una forma básica de cuantificar con la frecuencia de ciertos términos, en lo que puede complementar ese análisis. De la elaboración de la lista de palabras, pasamos a la creación de los códigos en el programa. Estas son las etiquetas o palabras claves que asignamos o segmentos específicos a los datos cualitativos, como son los textos, imágenes, audios o videos. Estos códigos representan temas o conceptos de las ideas o las opiniones o cualquier otro aspecto significativo o relevante que se encuentren en nuestros datos agrupados. Los códigos son la base del análisis cualitativo de AtlasT y son utilizados para organizar y categorizar los datos. Que esos nos permiten agrupar esos segmentos o datos que se comparten con un significado o un tema en específico. Identificar temas y patrones. Al revisar los códigos aplicados a los datos se pueden identificar temas recurrentes como son las tendencias, las relaciones entre los diferentes aspectos en la investigación. También ellos facilitan la recuperación de la información. Una vez que estos datos son codificados, se pueden recuperar fácilmente los segmentos relacionados con un código específico. Esto es crucial para explorar el tema en profundidad y encontrar la evidencia y así respaldar esas interpretaciones que le hacemos a la investigación. Códigos nos permiten desarrollar teorías y conceptos. A medida que avanza el proceso de codificación y análisis, se pueden refinar los códigos, agruparlos en categorías más amplias y finalmente desarrollar esa teoría que buscamos, esos conceptos que expliquen ese fenómeno observado en la investigación que estamos realizando. También podemos realizar un análisis comparativo. Los códigos permiten comparar cómo se manifiesta un tema o un concepto en diferentes partes, en sus datos, entre diferentes cosas. La visualización de datos en AtlasT ofrece una herramienta de visualización que utiliza los códigos para representarlo gráficamente a través de su frecuencia. Facilita también la comunicación de los resultados. Esta herramienta es fundamental para transformar esos datos cualitativos brutos en información significativa y facilitar el proceso de análisis e interpretación en cualquier investigación de corte cualitativo. En ese orden de ideas también utilizamos la pestaña de la creación de memos. Los memos son esa herramienta crucial para el análisis cualitativo en el programa y tienen una gran variedad de propósitos, como es la reflexión y el desarrollo de las ideas. Esto nos proporciona un espacio para registrar ese pensamiento que interactúa con los datos. Se pueden anotar esas primeras impresiones, esas preguntas que van surgiendo en nuestra investigación y hacer esas posibles interpretaciones y las conexiones que comenzamos a ver dentro de los memos. También sirven para la elaboración de códigos y categorías. Son ese lugar ideal para definir esos códigos, refinar esos significados que de pronto están un poco ordinarios, explorar las relaciones que existen entre ellos, desarrollar unas categorías más amplias y más robustas a partir de esa relación que existe entre los códigos. Es ese proceso analítico. Los memos sirven como registro de cómo está
progresando ese análisis que estamos haciendo dentro de la investigación. Los memos también nos ayudan al desarrollo de nuestra teoría. A medida que esas ideas van fluyendo, a medida que esas ideas van desarrollando, los memos se convierten en ese espacio para la construcción de ese argumento sólido, de explorar esas relaciones teóricas que existen en nuestras investigaciones, a comenzar a formular esos hallazgos que vamos encontrando en el camino. Y son ese bloque de construcción para esa narrativa analítica. Se hace esa vinculación de datos, aunque no se encuentran en los datos primarios, se pueden vincular esos memos a citas específicas, a códigos o a otros memos que nos permiten mantener esas ideas conectadas, esas evidencias que respaldan nuestras investigaciones. Por eso es que ellos son importantes para crear esa lista de tareas, registrar esas preguntas de investigación como se ven en la lámina, resumir esa literatura e incluso esbozar ese informe final que necesitamos en nuestra posible teoría. Por último, quisiera compartir estas reflexiones. La importancia de la lectura y la relectura, la comprensión profunda de los datos cualitativos requiere una múltiple lectura de material para captar los matices, significados implícitos y patrones emergentes. Un rigor analítico. La validez del análisis depende de los cuidados con el que se codifican los datos, se documentan las decisiones y se construyen unas interpretaciones sólidas a partir de las evidencias encontradas en nuestra investigación. Especificidad con la creación de códigos y memos. Es fundamental que los códigos sean precisos, coherentes y reflejen finalmente el contenido con que se aplican. Los memos, por su parte, deben registrar reflexiones analíticas, decisiones metodológicas durante nuestro proceso de investigación. Una reflexión continua. El análisis cualitativo no es una actividad mecánica, sino una interpretativa que requiere una actitud reflexiva permanente para cuestionar las categorías, reformular los códigos y evitar interpretaciones superficiales, sino robustas, concretas, que den solución a esos problemas, a esas situaciones que encontramos en nuestras instituciones. Y por último, este programa supone una gran ayuda a la hora de sintetizar, ordenar y organizar la información recogida, facilitando también la presentación de los resultados de nuestros estudios. No obstante, es necesario saber que los programas no hacen el análisis de forma automática, sino que nosotros como investigadores, como esas personas, necesitamos la clave para interactuar con el programa citado de González, Rademarque y Cruda 2012. Muchas gracias, compañero. Aquí termina mi presentación.